El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que había hecho y enseñado. Entonces Él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Si gustan sentarse un momento. Queridos hermanos y hermanas, una vez más la palabra de Dios nos invita a preguntarnos si nuestra fe en Dios es la fe del Evangelio o es la creencia de un Dios pues que está por ahí, pero que no acabamos de conocerlo o de saber quién es. Y sobre todo, una pregunta que nos podemos hacer es: ¿quién quiere ser Dios para nosotros? ¿O qué quiere Dios que yo sea para Él? ¿Quién quiere ser Dios para mí? Y ya los profetas anunciaban que el pueblo escogido, estaba pues solo, abandonado, disperso, y la queja del profeta era pues que los pastores encargados de guiar, de acompañar, pues como que se habían desentendido del rebaño. Y el profeta, con esa esperanza de que Dios interviniera, dice que vendrá un tiempo en que Dios mismo va a guiar a su pueblo, sin saber bien qué quería decir eso, pero profetizando que Él vendría a acompañar. Sobre todo hay una palabra muy bonita, dice: para que ninguno se pierda, para que nadie se pierda, porque hablando del rebaño, el pastor es el que guía para que todos estén seguros. Y claro, todos queremos esa seguridad en la vida, esa tranquilidad en el corazón, pero a veces vivimos situaciones en donde no sabemos dónde está presente Dios, y por eso se pone un poco en juego nuestra fe en el Evangelio. ¿Y qué es el Evangelio? Precisamente lo que acabamos de escuchar. El Evangelio es la experiencia de haber encontrado en Jesús a Dios mismo entre nosotros. Y es muy cierto también que nosotros no creemos o no estamos aquí para hacer unas prácticas religiosas, sino que queremos vivir la Eucaristía. La comunidad se quiere encontrar con Jesús, así como los apóstoles en la primera comunidad. ¿Y qué pasa en el Evangelio? Vienen los apóstoles después de que han hecho misión, vienen muy contentos de que les ha ido muy bien, y Jesús les recuerda qué es lo esencial y les dice a sus amigos: vengan conmigo. Esa es una palabra que podía calar en nuestro corazón el día de hoy. Vengan conmigo. Porque, como digo, a veces tenemos ideas de Dios un poco diferentes.
Dios es el que te dice, ven conmigo. Él nos llama a ir con Él, a estar con Él. Dice, vengan conmigo a descansar un poco. Y es que estar con Jesús era la fascinación de su persona, no solamente por lo que Él hablaba, o por lo que Él decía, o porque tenía un poder, sino por su misma persona. Porque estar con Jesús era un deleite, un descanso. Vengan conmigo a descansar un poco. Y yo creo que en la iglesia, últimamente en estos años, por ejemplo, vamos tomando conciencia de ese poder descansar con Jesús. Decía el beato Carlo Acutis, que ya será pronto santo, que antes para ver a Jesús había que moverse de un lugar a otro, como hemos escuchado en el Evangelio. Jesús se movía y la gente tenía que desplazarse. Y Carlo Acutis decía, ahora Jesús está vivo, ahora es más fácil ver a Jesús, porque Él está vivo en cada sagrario. Ahí está presente, realmente presente. Y qué importante, en cuántas iglesias hoy se hace adoración eucarística, a veces las 24 horas del día, para estar con Jesús, para descansar en Él. Y creo que eso es muy importante en nuestra vida de fe, vengan conmigo para descansar un poco. Y no sé si nosotros hemos aprendido a descansar en Dios, ¿verdad? Porque otra vez la pregunta, ¿quién es Dios? ¿Qué imagen tengo de Dios? ¿Con qué ideas he crecido de Dios? Y bueno, la gente ve que Jesús se va y se van en una barca y lo siguen, se mueven, y cuando llegan a la orilla y desembarcan, pues la gente se acerca, ¿no? Se supone que iban a ir a descansar, pero pues, ¿qué dice el Evangelio? Al ver Jesús a la gente, a la multitud, se compadeció de ellos. Y esta es otra palabra que nos tiene que calar. Se compadeció de ellos. Una pregunta que nos podemos hacer es: ¿cuánto hemos sentido cada uno la compasión de Dios? Porque la compasión es una acción que tiene que ver con un movimiento del corazón, donde no eres juzgado, donde no eres señalado, sino donde alguien precisamente siente contigo, siente tu dolor, siente tu pérdida, tu problema, tu enfermedad. Ahí está el corazón compasivo de Dios. Ahí está el Evangelio. Vengan conmigo, y sintió compasión. Se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Y justamente, hermanos, cuando nosotros aprendemos a estar con Jesús, a estar en soledad, en silencio, creyendo en su presencia, en ese corazón compasivo, podemos escuchar la voz de Dios que nos guía y que nos enseña. No crean que esto que les puso a enseñar muchas cosas fue hace 2000 años. Cada vez que nosotros nos acercamos a Jesús y estamos en una actitud abierta y estamos abiertos a que Dios nos muestre su compasión, vamos a escuchar su voz. A lo mejor no tan claramente, pero vamos a sentir su presencia que consuela, que acompaña. Y entonces Dios, ¿quién es Dios? Dios es el Dios de la cercanía. Dios es el Dios del amor gratuito, del amor incondicional, que se compromete con nuestra vida y que no nos juzga. Al contrario, nos dice: ven conmigo. Hace unos días escuchábamos en el Evangelio en otro Evangelio, en otro texto, esta misma invitación de Jesús: todos los que están cansados y agobiados, vengan a mí.
Ahí está, vengan a mí. Pero la pregunta es, y eso nos pasa a todos, ¿qué tanto nos acercamos ante esta invitación de Dios? Porque Jesús es Dios, pero es hombre, siente como hombre, nos conoce como hombre, conoce todas nuestras miserias, nuestros dolores, nuestros sufrimientos, menos el pecado, pero también conoce el dolor del pecado, porque Jesús en la cruz cargó con todo el mal del pecado. Y entonces todos estamos invitados a tener esta comunión con Él, pero una comunión de amor, una comunión que es encuentro personal, que es conversión, porque la conversión es el fruto de una relación, de una experiencia. Como cuando alguien se enamora, le cambia la cara, no porque él quiso cambiar la cara, sino porque precisamente una experiencia te cambia. Y cuando nosotros dejamos que Dios se manifieste como se quiere manifestar, que es a través de la compasión, pues entonces permitimos que eso transforme nuestra vida. Y ahí está una respuesta. ¿Qué espera Dios de nosotros? ¿Qué espera Dios de mí? Pues que me abra a su compasión, que me haga conocer su compasión en mi vida. ¿Y dónde está la compasión? Sobre todo en nuestras propias heridas, en nuestro dolor, en nuestras situaciones de más ausencia, ahí donde más nos duele o donde más nos puede avergonzar. Ahí es donde Dios quiere derramar el aceite de la compasión. La compasión es como un aceite que unge, que entra, que consuela, que perfuma nuestra vida. Entonces, ¿quién es Dios para ti? ¿Quién es Dios para mí? ¿Es el Dios del Evangelio? Pues otro Dios que nos hemos inventado. Pues la palabra de hoy nos invita a encontrar al Dios verdadero. Pidámosle a María, nuestra Madre, que es la Madre de la mirada compasiva, que nos muestre el amor de su Hijo, para que también nosotros aprendamos a compadecernos los unos de los otros y también nosotros podamos hacer un descanso para los demás, consuelo para los demás.